Vamos al capítulo 6 de Mateo, que es lo que hemos estado estudiando ya hace algunos días, la oración conocida como el Padre Nuestro, y ya estamos, si no mal recuerdo, en la quinta petición. La primera es donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aunque les decía que podemos dividirla en dos, pero realmente es una, es algo corrido. Después viene la siguiente que dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sería la quinta petición o sexta, según la manera en que dividan la primera parte, pero al menos sería la quinta petición, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí terminaría lo que es la oración conocida como les decía el Padre Nuestro, pero nos vamos a enfocar en lo que es el verso 12, donde dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recordemos que lo que vimos la semana pasada, que es el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, mencionábamos que uno tiene que ir diario a pedirle al Señor su provisión, que Él nos dé diario lo que vamos a necesitar para las pues, circunstancias que se presentan día a día, ya sea sabiduría, fortaleza, fuerza en cuanto a lo físico o fortaleza de carácter. Son muchas cosas las que podemos pedirle al Señor o las que entran dentro de esa petición de el pan nuestro de cada día. Pero enfocábamos un poco el punto para decir que es algo que tenemos que hacer diario, día a día, pedirle al Señor que supla nuestras necesidades, que es lo que de alguna manera el Señor les enseñó a su pueblo eso, cuando les enviaba el maná, esa comida que descendía del cielo, y Dios les dice que día a día tenían que salir a recoger, no podían guardar para 2 días, tenían que guardar, o solamente, mejor dicho, recogerlo de ese día, y al otro día recogerlo de ese día, y así. El único día que podían recoger doble era el viernes, para que el sábado, el día de descanso, ellos no tuvieran que salir a recoger. Pero de ahí en fuera, todos los demás días solamente podían recoger la porción diaria. Y es algo muy similar lo que está haciendo aquí el Señor Jesús, o enseñando, diciéndonos que diario tenemos que ir a buscar esa provisión, esa ración que Dios nos va a dar de su provisión. Y esto lo comento porque así como deja claro el Señor Jesús que tenemos que ir día a día a pedir la provisión, también día a día tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. No es que la provisión la pidamos diario, pero el ponernos a cuentas o el pedir que nos perdone, lo podemos hacer cada semana o cada 15 días o cada 2 meses. También tiene que ser algo diario, así como la provisión que la pedimos diario o se supone que debemos de pedirla diario, pero también día a día debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Todos los días, de una u otra manera, pecamos. No hay alguien que pueda decir que pasó un día sin pecar, no lo hay. Un ejemplo que escuché de un hermano, no recuerdo ahorita qué predicador fue quien daba este ejemplo, pero dice que le preguntaba a una persona: ¿tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Y podríamos preguntarnos nosotros lo mismo, cada uno de los que estamos conectados podremos preguntarnos: yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Al menos en mi caso no. Al menos en mi caso hay momentos en los que me fallan las fuerzas, en los que me falla la mente, en los que me falla el alma, me falla el corazón. Es decir, no siempre podemos amar a Dios con todo nuestro corazón o con toda nuestra alma o mente o fuerzas. Entonces, si no lo hacemos, ya estamos desobedeciendo un pecado, ya estamos desobedeciendo el mandamiento, ya estamos desobedeciendo el mandamiento, perdón, y estamos cometiendo un pecado al no hacer caso a lo que Dios nos dice, de que debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces, si desobedecemos eso, es que estamos pecando. En otras palabras, este hermano que les comento, dice que la otra persona le respondió: no, dice, yo no amo a Dios ni con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas. Y entonces este hermano le dijo: pues cada respiro que tú das, estás pecando contra Dios porque no lo estás amando como Él espera que lo hagas. Entonces nos debemos de poner a cuentas todos los días, día a día. También debemos de ir a decirle: Padre,
perdónanos nuestras deudas, pero vean lo que dice después en el verso 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una situación doble. Yo pido perdón, pero también perdono. Para que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero de momento quiero enfocarme en eso, que siempre debemos de ponernos a cuentas. No hay un solo día que pase sin que digamos, ah, creo que hoy no pequé. Recordemos que los pecados pueden ser ya sea por omisión o por comisión. ¿Qué significa eso? Omisión es cuando omito hacer algo bueno, es decir, cuando yo sé que tengo que ayudar, por ejemplo, a mi prójimo, sé que tengo que leer la Biblia o que tengo que orar, sé que tengo que asistir a las reuniones de la iglesia y no lo hago, entonces estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo lo que Dios me dice que haga. Por otra parte, los pecados de comisión son aquellas cosas malas que hacemos, como mentir, como robar, como adulterar, fornicar. Todos esos son pecados de comisión, es decir, cosas que hago. Los otros son de omisión, cosas que no hago. Como les decía, puede ser que yo no digo, en este día no dije ni una sola mentira, pero tal vez tampoco leí la Biblia y entonces ya pequé. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo lo que Dios me pide que escudriñe en sus escrituras, que nunca se aparte, le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entendemos que es una instrucción para Josué, pero es algo que nosotros bien podemos también incorporar a nuestra vida para que tengamos un contacto continuo con la palabra de nuestro Dios. Recordemos que el Señor, no, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16, si no mal recuerdo, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces también nos da una indicación que debemos estar buscando constantemente al Señor. Si no lo hacemos, entonces estoy desobedeciendo, por lo tanto estoy en pecado. Entonces no pasa un solo día en el que nosotros cometamos un pecado, insisto, ya sea por omisión o comisión, cosas que dejo de hacer o cosas que hago. Y esto que les digo en cuanto a las cosas que dejamos de hacer, lo dice en Santiago, Santiago capítulo 1, no, Santiago 4, perdón, verso 17, si me acompañan rápidamente a la carta que escribe Santiago, capítulo 4, verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué es esto? Porque, insisto, si tú sabes que debes leer la Biblia, por volver a este ejemplo, y no lo haces, es pecado porque estás desobedeciendo. Sabes que tienes que hacer algo y si no lo haces, entonces eso es una desobediencia. Sabes que tienes que orar, que tienes que ayunar, que ayudar al prójimo, que amar a Dios. Todo eso es honrar a tu padre y a tu madre. Son cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, entonces estamos pecando. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por otra parte, les decía, son los pecados de comisión, que son aquellas cosas que hacemos, ¿no? Como robar, matar, mentir, todos esos pecados. Y ya sea de una o de otra manera, estamos siempre pecando contra Dios. Y recordemos que cuando uno peca en contra de Dios, es decir, cada pecado que uno comete de alguna manera es en contra de Dios. Y lo que estamos nosotros ofendiendo, obviamente es a Dios primeramente, pero es la santidad de Dios. Recordemos que Dios es un ser santo, es decir, en Él no hay pecado, no hay maldad, no hay malicia, no hay mentira, no hay engaño. Entonces es santo. Cuando nosotros cometemos un pecado, lo que de alguna manera agredimos o ofendemos es la santidad de Dios. Y ya les he compartido esto antes, que es el único de los atributos de Dios que lo repiten o que lo dicen de una manera enfática cuando dicen aquellos ángeles, santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios. No dice la Biblia que Él es eterno, 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 o que es perfecto, perfecto, perfecto. Claro que es eterno y claro que es perfecto, pero el único de los atributos de Dios que hace ese énfasis tan marcado es en cuanto a la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Por eso es que los pecados que nosotros cometemos son muy graves, es algo muy grave lo que nosotros hacemos porque ofendemos, insisto, esa santidad de Dios. Entonces, de ahí viene la gravedad del pecado y por qué día a día tenemos que ponernos a cuentas con él. Es tan grave el pecado que tuvo que morir el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Miren, uno de los pensamientos que tienen aquellos que predican el humanismo, que parece algo contradictorio porque si es una predicación cristiana no tendría por qué ser humanista, pero bueno,
digamos que hay predicaciones humanistas y dicen algo así, que tú eres tan, pero tan valioso que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Y ciertamente Dios nos ama y Él mismo dice que somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Hay un valor. Sin embargo, la mejor manera en que nosotros podemos y debemos entender el sacrificio del Señor Jesús en la cruz no es porque nuestro valor haya sido tan grande que solo la sangre del Señor Jesús la pudo pagar. Más bien, en nuestra ofensa era tan grande que solo la muerte del Hijo de Dios podía satisfacer la justicia divina. Entonces sí, realmente Dios nos ama y por lo tanto somos valiosos, pero realmente lo que el costo tan alto que se tuvo que pagar no es por tú o mi gran valor, sino por tú y mi gran pecado, por la gran ofensa que habíamos cometido ante Dios. Eso es realmente lo que hacía tan grave la situación y por eso es que tuvo que venir Dios mismo, Dios en persona, a morir en una cruz para que pudiésemos recibir el perdón de pecados. Entonces, eh, es por eso que tenemos que estar día a día a cuentas con Dios. Así como pedimos el pan nuestro de cada día, podríamos decir también el perdón de cada día. También, Señor, dánoslo y perdona nuestras ofensas, porque todos pecamos. Acompáñenme a la primera carta de Juan. Estábamos en Santiago, es un poquito adelantito. Después de Santiago está Pedro y después Juan. La primera carta de Juan. Y vamos a ver lo que dice aquí en el verso 8, Juan 1:8. Fíjense lo que dice el apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto que escribe el apóstol Juan viene porque en esta iglesia o en estas iglesias a las que les envía esta carta se había metido una corriente ideológica que eran conocidos como o ese me fue el nombre. Bueno, ahorita, el gnosticismo, ese es el nombre, eran los gnósticos, los que decían que tenían como un conocimiento superior según ellos, ¿no? Entonces decían que realmente la carne, el espíritu no peca, que lo que peca es la carne y entonces como la carne pues de cualquier manera va a morir, entonces el ser humano no tiene pecado, realmente ya que el que cree en Dios, hagas lo que hagas, no pecas porque ya tu espíritu se mantiene siempre en santidad, pero eso es una mentira. Y entonces, refutando esas ideas, es por eso que el apóstol Juan escribe esta carta para hacerles ver que están en un error, que sí debemos tener cuidado con lo que hacemos, que no podemos decir, bueno, pues la carne es la que peca, mi espíritu sigue siendo santo. No, el cuerpo y la carne y el espíritu de alguna forma son uno, y entonces lo que hago en mi carne, pues es un pecado, claro que cuenta como pecado. Por eso el apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando dice él, se refiere a Dios, porque em, en el verso, en el verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Está hablando de Dios, del Padre. Entonces dice que si nosotros decimos, no, yo no tengo pecado, yo no he pecado, desde que conocí al Señor me mantengo en santidad y no hay pecado en mí, es como hacer mentiroso a Dios, como decir que Dios miente al decir que todos pecamos y que siempre estamos en continuo pecado. Ahora, no con esto quiero decir que sea válida la práctica del pecado, eso es otra cosa. Una cosa es cuando ya nosotros pecamos deliberadamente, cuando ya hasta planeamos el pecado, ¿no? Llega a pasar que sí, bueno, ahorita saliendo voy, paso, hago, digo, veo, no sé qué podamos planear y entonces estamos cometiendo un pecado y se vuelve una constante de nuestra vida. Eso sí ya es un problema que se tiene que atender urgentemente porque si no, entonces estamos alejándonos de Dios. Pero yo cuando hablo de que pecamos diario es que de una o de otra manera, muy posiblemente en algunas ocasiones sea algo que lo hacemos con conciencia, de hecho, y en otras ocasiones pues hasta inconsciente, ¿no? Es decir, como las cosas que a veces tiene uno que ayudar al prójimo, a la persona que ve uno en la calle, y uno lo ve y se sigue de largo y a lo mejor sí tenía uno una moneda, un pan o algo que darle a esa persona y no lo hicimos
pero son a veces por distracción, pero siempre tiene uno, por eso mismo, tiene uno que estar siempre a cuentas con Dios. Recordemos que el rey David en uno de los salmos que escribe, le dice a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, hay errores o hay pecados que cometemos y que quizá ni cuenta nos dimos que cometimos ese pecado. Por eso es que día a día debemos de ponernos a cuentas con Dios. Y ya vimos lo que dice Juan, el apóstol Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no engañamos a Dios, no engañamos a los hermanos, porque realmente pues ellos qué podrán decir si nosotros le decimos: no, no, no tengo pecado. Bueno, pues eso dice el hermano, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces realmente los únicos que en cierta medida nos estaríamos engañando seríamos nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, verso 10, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces debemos reconocer que sí, que ciertamente hay pecado en nuestras vidas. Otra de las cosas que es bien, bien importante que debemos de mencionar es la gravedad, que ya lo mencioné un poquito, del pecado que cometemos contra Dios. Y el Señor Jesús, para darnos una idea de lo grave que es ese pecado, cuenta una parábola. Vamos a Mateo, por favor. Vamos a ver lo que dice el capítulo 18. Vamos a ver esta parábola que cuenta aquí el Señor Jesús y que nos da una idea de lo grave que es el pecado, ¿sí? Mateo capítulo 18 a partir del verso 21. Aquí el Señor Jesús va a contar una, como decía, una parábola acerca de dos deudores, dos hombres que tienen una deuda, uno con su patrón y el otro con esta persona. Es decir, una persona le debía al patrón y otra persona le debía a este que le debía al patrón, ¿no? Verso 20, ¿qué les dije? 23, perdón, es verso 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Antes de explicar un poquito esto que acabamos de leer, cuando uno termina de leer el Padre Nuestro, cuando ya acaba esa porción del Padre Nuestro, el Señor Jesús, la única parte del Padre Nuestro que vuelve a mencionar o que retoma es justamente cuando dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces Dios nos va a perdonar a nosotros, pero que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Ese es el único punto que el Señor Jesús vuelve a retomar. No dice porque tienes que pedir día a día el pan, la provisión diaria. Tampoco dice porque recuerda que tienes que decir que santificado sea su nombre. La única porción del Padre Nuestro que retoma el Señor Jesús es en cuanto al perdón. Y vean lo que dice, no vayan, pero se los leo rápido, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En cierta medida es entendible cuando alguien se rehúsa a perdonar, cuando fue muy dañado, cuando fue muy lastimado, cuando bajo alguna circunstancia recibió mucho dolor, no sé, algo que haya sucedido, algo muy feo, muy triste, muy grave en la vida de una persona, y esta persona se niega a perdonar. Pero el perdón no es en beneficio de la otra persona, sino de uno mismo. Realmente es uno el que se ve beneficiado cuando perdona,
¿Por qué? Porque entonces Dios me perdona a mí. Si yo no perdono a aquel que me ofendió, entonces tampoco Dios me perdona. Y ahora sí, para explicar la parábola de aquí que acabamos de leer, o al menos unos datos para que tengamos un poco más claro cuál es esa comparación tan grande que hace el Señor Jesús, para que podamos ver cómo aquellos pecados que nosotros entre seres humanos nos hacemos realmente no son tan graves como a veces creemos. Lo que sí es realmente grave es la deuda que teníamos con Dios. Esa deuda sí era realmente grande. Cuando uno lee conforme a la traducción que está en las Biblias, o al menos en la Reina Valera, en este pasaje donde dice que uno debía 10,000 talentos, por nuestra cultura y nuestra moneda e incluso pues nuestros tiempos, no se nos hace muy claro cuánto pueden ser 10,000 talentos y cuántos son 100 denarios, que son las dos cifras que manejan allí en cuanto a la deuda. Entonces me di a la tarea de investigar un poquito cuánto aproximadamente podrían ser 10,000 talentos. Si ustedes buscan en sus Biblias, hay algunas Biblias que hasta atrás, al final, viene una hoja que dice tabla de pesos y medidas. No la busquen ahorita, pero yo ahí busqué esta información y ya hice ayer unas cuentas para poderles traer estos datos. Resulta que un talento era una medida, un peso, era una cantidad de plata, y ese talento equivalía o tendría una equivalencia a 6,000 dracmas. Estos 6,000 dracmas equivalen, o cada dracma se le pagaba a un jornalero por cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada dracma equivale a lo que para nosotros en nuestro país es un salario mínimo. Averigué un poquito y más o menos está en 170 pesos el salario mínimo por día. Entonces, cada día una persona que recibe como pago el salario mínimo estaría obteniendo 170 pesos. Entonces, cada dracma para nosotros equivale a 170 pesos. 6,000 dracmas hacen un talento. Si nosotros multiplicamos 170 pesos por 6,000 dracmas, nos da la cantidad de 1,020,000 pesos, pero eso es solo de un talento. Si este hombre le hubiera debido un talento a su patrón, le habría debido 1,020,000 pesos, pero dice la Biblia que le debía 10,000 talentos. Ahora tendríamos que multiplicar ese 1,020,000 por 10,000 y nos da la cantidad de 10,200,000,000 de pesos. 10,200,000,000 de pesos es la cantidad que debía este hombre a su amo. Imagínense, era algo impresionante. 10,200,000,000 de pesos. No, es una parábola, claro, pero pues no nos cabe en la mente cómo pudo haberse endeudado tanto que le hizo esos 10,200,000,000 de pesos este hombre. Ahora, si queremos tener un poquito más de datos para que podamos notar un poco más la gran deuda que también nosotros teníamos con Dios, una persona que recibe un salario mínimo por día tendría que haber trabajado 60 millones de días para poder, sin gastar un solo peso, para poder juntar esos 10,200,000,000 de pesos. 60 millones de días. Si todavía no nos impresiona mucho esta cifra, si nosotros dividimos esos 60 millones de días entre 365, nos va a dar que tendríamos que trabajar 164,000 años. 164,000 años para poder pagar esa deuda. Es decir, es una deuda impagable. No podríamos pagarla definitivamente. Era imposible que nosotros pagásemos esa deuda. Y entonces Dios nos dice, oye, yo te perdoné esa deuda tan grande, yo te perdoné esos 10,200,000,000 de pesos. ¿Cómo tú no puedes perdonarle los 100 denarios? Ahora, ¿cuántos son 100 denarios? También un denario equivale aproximadamente al salario mínimo. Es más o menos la misma cantidad que un dracma. Y si tú multiplicas 170 pesos por 100 denarios, te da 17,000 pesos. Un hombre debía 10,200,000,000 de pesos y el otro debía 17,000 pesos. A uno se le perdonan esos 10,200,000,000 y él no quiere perdonar 17,000 pesos, digo, trayéndolo a nuestras monedas, ¿no? Entonces, así de ese tamaño el Señor Jesús nos muestra cómo es tan grave lo que nosotros pecamos contra Dios y Él nos perdona, y nosotros entre seres humanos, entre prójimo, muchas veces no nos perdonamos, nos negamos a perdonar, nos rehusamos a perdonar. Y entonces al final de esa parábola, de la parábola que cuenta el Señor Jesús, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense cómo el Señor Jesús, conociendo cómo es el ser humano,
tuvo que aclarar de todo corazón. ¿Con qué le hubiera dicho tienes que perdonar? Nosotros sabemos que el perdón ya viene implícito de todo corazón, con una buena actitud, pero como somos tan renuentes los seres humanos a otorgar el perdón, puede ser que digamos, bueno, pues ya te perdono, ya olvídalo. No, dice de todo corazón, o sea, tienes que hacerlo y hacerlo bien, tienes que perdonar de todo corazón, con una buena actitud, tienes que dejar atrás lo que ya estás perdonando. Recordemos que el perdón es ya queda atrás, queda eso olvidado en un sentido simbólico, ya no voy a estar peleando cada vez por la misma situación, porque de lo contrario, eso lo único que mostrará es que realmente no he perdonado. El perdón tiene que ser, no es que deje de doler, ya ahorita perdono, pero posiblemente vuelva a haber dolor, vuelva a haber enojo de recordar lo que sucedió, pero debemos proponernos a no estar peleando, no estar echando en cara, no estar trayendo cosas a la memoria cada rato, porque entonces quiere decir que no hay un perdón de todo corazón, como dice el Señor Jesús, tiene que ser de todo corazón. Entiendo también que es un proceso, insisto, como seres humanos, pues somos seres humanos caídos, pecaminosos, con defectos, y que no siempre es tan fácil perdonar, pero tenemos que comenzar ese proceso, decidir a perdonar de todo corazón. Y aunque a veces volvamos a querer reclamar, volvamos a querer traer a la memoria esas cosas, debemos de luchar contra nuestra carne, que es la carne la que exige esa satisfacción, es decir, el que se nos retribuya o el que se nos pague o la venganza por aquello que nos hicieron. Pero olvidamos que nosotros debíamos haber pagado esa gran deuda que teníamos con Dios y Él nos perdonó. Para nosotros no nos costó el perdón, Él nos lo otorgó gratis, pero era algo tan grande, como les decía hace un momentito, la deuda era tan grande, el valioso no era yo. Si nosotros ponemos atención a la parábola que cuenta el Señor, Él deja muy claro que lo grande era la deuda, no lo valioso era la persona. Él dice, la deuda era tan grande y aún así la perdonó. En este caso el señor o el amo de este varón. Entonces para nosotros es igual, es tan grande o era tan grande la deuda que teníamos con Dios que únicamente la sangre de su Hijo Jesucristo pudo satisfacer esa deuda, pudo pagar esa deuda. Por eso es que cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice consumado es, esa palabra, por lo que he podido entender, era un término que se utilizaba en contabilidad que significa algo así como saldado en su totalidad o pagado completamente. Entonces, cuando el Señor Jesús dice consumado es, estará diciendo todo ha sido pagado. Es decir, tú y yo ya no tenemos deudas, ya no le debemos nada a Dios gracias a la misericordia, al amor, al sacrificio del Señor Jesucristo. Y si tú piensas que el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón, a Él le costó su vida, a nosotros no nos cuesta nada decirle a una persona, te perdono, está bien, no me debes nada. A Él le costó su vida para que nosotros pudiésemos recibir el perdón y nosotros no queremos otorgar un perdón que la verdad es que no nos cuesta nada. No es que digamos, es que si lo perdono tengo que dar mi vida. Pues sí, se pondrá uno a pensar, ¿no? Ay, no, pues ¿cómo lo voy a perdonar? Mi vida va de por medio, pero no es el caso. Nosotros no nos cuesta eso. Al Señor Jesús le costó su vida para que el Padre nos perdonara. Entonces, la deuda que aquí podemos ver tan, pero tan opuesta, diametralmente opuesta, uno que debía tantísimo dinero y el otro 17,000 pesos, y no es que es una cantidad menor, pero a comparación de lo que debía el otro, pues sí, realmente no era nada, ¿no? En comparación a eso. Entonces, lo que nos haga nuestro prójimo, debemos verlo así, no es nada a comparación de todo lo que yo ofendí a Dios y que Él aún así en su misericordia me perdonó. Por eso es que dice el Señor Jesús que nosotros debemos perdonar para recibir perdón. Si no perdonamos, tampoco recibimos perdón. Y entonces tendríamos que pagar esa deuda que se vuelve impagable. Quienes en algún momento apoyan la idea del purgatorio dicen, bueno, ahí está, ahí dice que va a estar en la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Imposible. Nadie jamás ha podido vivir 164,000 años como para poder pagar la deuda. Por eso es que el Señor hace tan grande, tan superlativa, tan exagerada, digamos, esa deuda, para que nos demos cuenta que no es que tan grande es la deuda en última instancia, sino que es imposible de pagar. Eso es lo que nos da a entender el Señor. No la puedes pagar, tú mismo no podrías pagar esa deuda. Tienes que buscar a alguien que tenga los recursos necesarios para poder pagar esa deuda. Y entonces, ¿quién es? Pues es el Señor Jesús, es Él quien nos perdona, es por medio de su sangre que nos perdona. Eso lo encontramos entre otros pasajes en Primera de Juan capítulo 1.
el pasaje que estábamos leyendo, verso 9, primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después dice un poco antes, en el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos trae esa limpieza de pecado? La sangre del Señor Jesucristo. Aquí fíjense cómo interviene de una manera bien hermosa la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te convence del pecado que estás cometiendo. Él es quien te hace ver que estás mal, que estás ofendiendo a Dios. La Biblia lo dice, eso lo encontramos en, en Juan, está en Juan, ahorita les doy la cita. En Juan 16:8, Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y aún esa obra sigue haciéndola en nuestra vida. No es que solamente convenza a aquellos que no conocen a Dios, sino es una obra continua que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él te convence de aquello que está mal, Él te muestra que estás haciendo algo mal, que estás cometiendo un pecado o que estás olvidando hacer las cosas buenas. Es Él quien te recuerda que no has orado o que no has leído la Biblia o que no has asistido a la iglesia, o que no algo que podemos encontrar en la Biblia. Entonces es Él quien nos trae esa convicción del pecado. Y una vez que tú te das cuenta que estás en ese pecado, le pides perdón a Dios. Padre, perdóname, como nos enseña aquí el Señor Jesús. La oración que estamos aprendiendo está dirigida al Padre. Padre, perdónanos nuestras deudas. Entonces, para que el Padre pueda perdonarnos, ¿qué es lo que aplica o qué es lo que ¿cuál es el costo? La sangre del Señor Jesucristo. Su sangre nos limpia de todo pecado y entonces el Padre nos perdona. El Espíritu Santo nos convence, la sangre del Señor Jesús nos limpia, es decir, es quien borra, quien paga ese pecado y el Padre nos perdona. ¿Por qué? Porque yo hubo alguien que pagó por nuestro pecado. Entonces vemos cómo de una manera bien hermosa está ahí involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el perdón de nuestros pecados. Si nosotros no nos, más bien si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, pues no pediríamos perdón, porque diríamos, pero ¿qué estoy haciendo? Si no es malo, ¿qué de malo tiene esto que estoy haciendo? Pero cuando el Espíritu nos convence, decimos, ah, caray, es cierto, estoy cometiendo un pecado. Voy ante el Padre, le pido perdón y la sangre de Jesucristo quita el pecado y entonces recibo el perdón del Padre, que es lo que vimos que decía en el verso 9 de Primera de Juan 1:9. Si decimos, no, perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es Él? Pues Dios, está hablando de Dios, dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios nos perdona, nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Por la sangre o por el sacrificio del Señor Jesucristo. Fue eso lo que pagó por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vayamos ante Dios, algo que es bien importante mencionar es que cuando el Señor Jesús dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, esa expresión como nosotros perdonamos debemos de entenderla como nosotros ya perdonamos a nuestros deudores. Señor, yo ya perdoné, ahora te pido que tú me perdones. Perdóname, Señor, porque yo ya perdoné. No es que, Señor, si tú me perdonas, yo perdono a mi prójimo. No, es al revés. Yo ya perdoné a mi prójimo. Ahora, Señor, yo te pido que tú me perdones. Dice aquí en Mateo 6, verso 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero insisto, esta expresión debemos entenderla como en tiempo pasado, como nosotros ya perdonamos también a nuestros deudores. Yo ya perdoné, Señor, yo ya dejé atrás o estoy en ese proceso, Señor. Yo sé, me cuesta, a veces todavía lo recuerdo, a veces me enojo, a veces todavía siento ese dolor o tristeza o lo que haya en nuestro corazón por causa de algún mal que nos hayan hecho, pero debemos de comenzar el proceso. Señor, me duele, si todavía me enoja o siento esto, pero yo estoy decidido, me he decidido a perdonar, así es que ayúdame, Señor, a que pueda perdonar de todo corazón, como dijo el Señor Jesucristo, y entonces el Padre actuará también a nuestro favor, trayendo ese perdón a nuestras vidas. Entonces, tiene que ser diario, tiene que ser algo constante. Todos pecamos de una u otra manera, ya lo vimos en Juan, y tenemos de verdad que ese beneficio, ese regalo tan grande, esa bendición tan grande de parte de Dios,
que a nosotros no nos cuesta el recibir el perdón. Ya le costó a alguien, ya le costó la vida al Rey de Reyes, ya le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo para poder recibir el perdón. Así es que no nos neguemos nosotros a ofrecer también el perdón. Sí, está bien, cuando alguien te pida perdón, ok, ofrece el perdón sabiendo que tú fuiste perdonado de una deuda mucho más grande. Tú debías 1,200 millones de pesos y lo que te pudieron haber hecho a ti son como 17,000 pesos conforme a la conversión que hicimos, ¿no? De esa parábola. Entonces, realmente no se compara nuestra deuda con la que pueda tener uno de nuestros prójimos. Así es que decidamos perdonar para recibir el perdón y que sea constante. Día a día pongámonos a cuentas porque debemos estar siempre preparados. Hoy en día se da mucho eso de que la gente está tratando de predecir la segunda venida del Señor y que si es en la fiesta de los tabernáculos de los judíos o que si es en tal fiesta, que si es en octubre, que si es en septiembre, en noviembre, que si es en el 2024, en fin, cada quien trata de poner una fecha a la segunda venida del Señor. Nosotros no sabemos cuándo será, pero debemos estar siempre preparados. Si el Señor decidiera venir hoy por algunos de los que estamos aquí, debemos estar preparados. ¿De qué manera? Padre, perdona mis ofensas o mis deudas, así como yo he perdonado a mis deudores, entre otras cosas, ¿no? Pero eso es una de las cosas principales, el que no haya pecado entre Dios y nosotros para que podamos estar a cuentas con Él. Y si Dios decidiera llamarnos hoy, pues estamos preparados. ¿De qué manera? Como les decía, entre otras cosas, pidiendo perdón, pero también ofreciendo el perdón de los pecados, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana. Descansen.